Hola, buenos días. Voy a grabar el vídeo de la casa que todo el mundo lo está esperando. Bueno, pues yo cuando llegué el primer día, lo primero que vi fue este pocito. Aquí tenían puesta una barbacoa y todo estaba lleno de cervezas en el suelo. Bueno, si entramos, voy a cerrar las puertas detrás de mí porque no es plan de que la gente ya se piense que la vecina está loca. Pues este es el salón. Aún no sé dónde están las luces. Bueno, esto sería la parte cocina, con el armario, con una tele que nadie usa. Bueno, las ventanas con las vistas al Valle de Mosta. La mesa. Y bueno, la cocina completamente equipada. Con un microondas que no se adapta a los enchufes de aquí, pero bueno, tenemos adaptadores para calentar el agua, como los ingleses. Como veis, mis compañeros no son los más limpios del mundo, eso ya lo vi ayer. La cocina, el horno. Este es mi sitio de la comida. Bueno, la nevera, como veis, está todo muy lleno de comida. Bueno, esto es ya la parte de salón. Como veis, es bastante amplia. La decoración es rollo antigua, cutre, pero bueno, la verdad es que el salón no está mal. El salón es muy grande y la verdad, aunque la decoración no sea moderna, los sofás son cómodos y tal. Hay cosas como estas en la casa, así vitrinas con cosas viejas. Ahí me he saltado, bueno, el cuarto de los... Hola. Hola. Todo está lleno de espejos. El cuarto de los trastos, donde está lavadora, secadora, congelador. Bueno, vamos. Este es el baño que comparto con uno de mis compis de piso. Y la luz está aquí fuera. Bueno, con bañera, bueno, bastante básico, ¿no? Con la ventanita. El pasillo con otra maravilla de estas que no sé quién se lo compra, pero bueno, más maravillas. O sea, decoración un poco estilo, tenemos como una especie de terraza interior, donde tenemos la barbacoa. Bueno, esta sería la habitación de mi compañero el italiano, y esta es la de mis compañeros los polacos, que tienen la habitación más grande. Yo soy la única que tiene una habitación pequeña, y es esta. Bueno, la habitación no es pequeña, la cama es pequeña. Esto sería, no sé, como una mesa con escritorio. Bueno, pues otro mueble, la cama, yo, armario, otro armario por aquí. Por suerte hay un montón de cosas para almacenar, si tengo los armarios medio vacíos, pero claro, hay tantos que aquí ya tengo todas las camisetas, me sobra un montón de espacio. En este también me sobra un montón de espacio, y en el de arriba también me sobra espacio. Como todos sabéis, soy súper amante de los coches. Tengo esos coches encima de la cama. Y como podéis ver, también el gusto de la habitación es un poco... Bueno, veo que en el vídeo no se ve. El color de la pared es amarillo, pero no tanto como se ve en el vídeo. Y tiene estas maravillosas cortinas horribles, que encima tiene eso aquí arriba. Que creo que, bueno, creo que cuando acabe el vídeo voy a empezar a quitarlo. Y creo que le daré la vuelta a la cortina y la pondré por este lado, que es blanco, aunque en el vídeo parezca amarillo, es blanco, blanco, bonito, de verdad. Y creo que mejor que este cutre. Tenía unos cuadros de Italia que ya me he encargado de quitarlos, y bueno, pues a ver si le pongo algo. Pues nada, esta es la casa donde voy a vivir, se supone que estos 3 meses.